Nosotros somos el único partido que no tiene presidentes en ningún nivel, ni a nivel municipal, ni estatal, ni nacional. Y esta forma organizativa la tomamos de los comités de lucha del movimiento del 68. Nuestro partido, quienes lo fundamos, hemos pensado que es muy importante aprender de la historia de nuestro pueblo y de sus luchas. Y bueno, nosotros hemos aprendido de esa lucha, hemos recogido esas formas de organización que las consideramos más horizontales, menos verticales, más democráticas. Y bueno, pues me siento muy contento de estar con ustedes. Nosotros estamos conscientes que la sociedad del futuro es hacia una sociedad que rebase las formas de producción capitalista, donde la mercancía pues es lo que mueve, es el motor, la utilidad, lo que mueve la sociedad. Creemos que podemos los seres humanos construir una sociedad más racional, donde no sea la utilidad el motor de nuestra economía, sino que sea el satisfacer las necesidades de los seres humanos y poner a la economía al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la economía capitalista. Y bueno, en México y en las universidades hay mucha gente que coincide con esa postura. Y bueno, en México pues tiene que haber un partido que defienda esas tesis y que va a ser un proceso largo, con transiciones, con errores y aciertos. Nosotros creemos que actualmente el modelo capitalista que estamos viviendo es salvaje, trae como el dejar al Estado minimizado para dejar que las fuerzas del mercado decidan, se convierte en que quienes deciden son las grandes empresas monopólicas. El primer paso que se tiene que dar en México es terminar con el modelo neoliberal, que es una especie de capitalismo salvaje que nos ha causado mucho daño al país y a buena parte del mundo, ¿no? Y transitar hacia un modelo más humano, más social. Creo que habíamos avanzado algo en la construcción de ese modelo, pero después retrocedimos. Habíamos avanzado mucho con un seguro social fuerte y eficiente que atendía las necesidades de la gente. Ahora el seguro social es eficiente en la medida que cada médico atienda más pacientes, no en cuanto a que se enfermen menos, por ejemplo. Y bueno, el modelo que nos han impuesto neoliberal nos ha retrocedido hacia lo que ya habíamos avanzado. Teníamos la CONASUPO, que era una empresa muy buena que regulaba los precios en el mercado, que tenían acceso sectores populares, pero Diconsa quedó muy reducida y disminuida. Ahora opera fundamentalmente para lo de la leche y en los sectores rurales de manera muy limitada. Instituciones de ese tipo, de corte social, de apoyo al campo, etcétera, se dejaron a un lado y tenemos que recuperar en base a la experiencia que hemos tenido ese tipo de instituciones y dar un salto en la cuestión democrática, de la democracia representativa que estamos viviendo, ir hacia la democracia participativa también, que se dé el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, y avanzar más en la cuestión democrática. Esto que se está debatiendo ahorita sobre la necesidad de los debates, pues es tratar de que el voto no sea una mercancía más que se pueda comprar y vender, sino que se le ponga atención al asunto de las propuestas, del programa de gobierno, de la trayectoria de los candidatos y que se confronte todo esto en los debates, ¿no? Por eso la propuesta de nuestro candidato a la presidencia de que haya 12 debates en lugar de 2. Cuando estuvimos debatiendo lo de la reforma electoral, nosotros proponíamos que hubiera más debates, pero había una resistencia de los otros partidos de que no, nada más 2, ¿verdad? La línea de masas lo que plantea es
que debemos de dirigir nuestras acciones, nuestra actividad en base a las necesidades, deseos y aspiraciones del pueblo. Que el partido no sea un objetivo en sí, sino que sea un instrumento del pueblo, que esté al servicio del pueblo. Por eso, en esta coyuntura de estos últimos años, el Partido del Trabajo ha jugado un papel muy importante en ser un instrumento que estuvo al servicio de ese gran movimiento que surgió después del 2006 en contra del fraude electoral, el Movimiento Nacional de Resistencia Civil Pacífica, después el movimiento en defensa del petróleo y la soberanía nacional, y ahora el Movimiento Regeneración Nacional, Morena. El Partido del Trabajo se mantuvo fiel a ser un instrumento al servicio de este gran movimiento que surgió después del fraude electoral del 2006 y que nos caracteriza en ese sentido. Ustedes se han dado cuenta a través de los spots a los que tiene derecho el Partido del Trabajo en los medios de comunicación, los pusimos al servicio del licenciado Andrés Manuel López Obrador como dirigente de este gran movimiento. Y fue el partido que durante todos estos años fue leal a su liderazgo, y que eso nos ha permitido que hasta el momento estemos ahora en la coalición del movimiento progresista. Entonces, línea de masas, en síntesis, es eso, es que el partido debe responder a las necesidades, deseos y aspiraciones de la gente, y especialmente de la gente organizada y consciente de ciertas condiciones. Generalmente cuando se está en la oposición se mantiene esa postura, y cuando se llega a la presidencia ya como que no se quiere. Desafortunadamente el ser humano así es de contradictorio, ¿no? ¿Ustedes impulsarían la reducción de poderes del presidente en caso de ganar la elección presidencial? Así es, creo que tendría que ser parte de la reforma política, de lo que Andrés Manuel ha llamado ir hacia la cuarta gran transformación que necesita México. La primera fue la independencia, la segunda la reforma, la tercera la revolución mexicana, y en el proyecto Alternativo Nación se está planteando ir hacia la cuarta gran transformación que el país necesita. Andrés Manuel es un líder social fuera de serie. Nosotros nos hemos dado cuenta de que tiene una sensibilidad tremenda para poder hacer un diagnóstico de la situación que se está viviendo y para poder definir una estrategia que es importante para conseguir sus objetivos. Entonces, él en sus reuniones que ha tenido con los diferentes sectores de la sociedad, ubica bien qué es lo que se necesita para que ese sector pueda avanzar. ¿Cuáles son las definiciones fundamentales que ustedes esperan de él en materia de trabajo? Bueno, en primer lugar, lograr el trabajo para todos. Él ya ha planteado que en 6 meses va a darles trabajo y ocupación a todos los ninis, que hubo un debate sobre la cifra que dio el rector aquí de la UNAM sobre los millones de ninis que hay en el país, que es terreno fértil para el crimen organizado y para que se vayan a trabajar a Estados Unidos y poniendo en riesgo su vida. Entonces él en 6 meses, y así como cumplió con el asunto de las pensiones que decían que no iba a poder cumplir aquí en el DF, él asegura que va a cumplir y que también va a terminar con el rechazo de estudiantes en las universidades. En aquel entonces no se le dio la importancia que ahora se le está dando a la vigilancia del voto en las casillas electorales. Hubo alrededor del 40% de las casillas que no se cubrieron. Por representantes de la coalición. O sea, ahora ustedes cubrirán se ha estado trabajando con más anticipación en eso. Ya se tiene muy avanzado esa estructura territorial en todo el país, y eso nos va a permitir contar con las actas para poder defender el triunfo.
cosa que no tuvimos hace 6 años. Y bueno, creo que también durante este tiempo sectores importantes de la población se han dado cuenta de los errores que se cometieron en aquel entonces. Por ejemplo, sectores empresariales de Nuevo León, algunos empresarios prominentes han declarado que ellos fueron engañados, ellos creyeron que efectivamente Andrés Manuel era un enemigo para el país y que ahora están conscientes de que fue un error. Y eso también pasa por una modulación del discurso propio. Sí, Andrés Manuel también ha sido más cuidadoso de no ser confrontativo, de que no se polarice tanto, y creo que todos hemos aprendido y espero que México tenga la madurez, esperamos que México y todos los mexicanos tengamos la madurez para que en este próximo proceso electoral estemos a la altura de las circunstancias. México ya no está para gobiernos irresponsables.